Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al doctor Vicente y todo el equipo que lidera esta institución por haberme invitado. Y también agradecerles a ustedes por su presencia y su hospitalidad. Como les decía ahora, me he sentido como en mi casa. Lo único que falta es que me regañen. La conferencia que yo voy a dirigir está focalizada sobre la formación de docentes en el marco de la Alianza del Pacífico. Y este enfoque se lo doy por una razón muy sencilla. Cuando uno habla desde un lugar. Es decir, no existen los discursos vacíos y neutros. Hay un lugar desde el cual uno habla, se expresa y explica, inclusive sirve de manera de ejemplo. En esto de las competencias ha habido mucha discusión, o hubo mucha discusión. Hoy en día ya la categoría está decaída y muchas instituciones educativas, en el caso colombiano, desde la educación básica, pasando por la media, hasta el contexto universitario, estamos trabajando en torno a las competencias. Y para ilustrar un poco el tema de las competencias, como abreboca a todo el discurso que voy a desarrollar durante esta hora y media, voy a tomar como ejemplo un caso. Yo fui atleta, fui lanzador de bala, disco y jabalina, y he jugado baloncesto desde los 9 años hasta hoy ya veterano. Juego en el equipo de la universidad, el equipo de los funcionarios de la universidad. Cuando era atleta, en el Chocó, de la costa pacífica colombiana, tuve un entrenador que lo recuerdo mucho, de atletismo, era un alemán, Lothar Padert. Él era un hombre también formado, que su formación iba más allá del componente técnico respecto a cómo nos enseñaba y nos formaba como atletas. Formaba saltadores, lanzadores, velocistas, fondistas, decatlonistas. Y además de ese conocimiento disciplinar que tenía sobre el atletismo, era un extraordinario ser humano. Nos quería como seres humanos, nos orientaba, era como nuestro segundo padre. Me acuerdo que alguna vez teníamos pruebas para determinar si estábamos en capacidad de poder participar en un torneo nacional en Colombia. Y hubo dos compañeros que estaban muy nerviosos de enfrentarse a la prueba y nerviosos porque tenían inseguridades acerca de la formación. Entonces el profesor, muy sabio, les dijo: ustedes tienen las competencias para poder participar en cualquier prueba nacional o internacional, pero no son competitivos. Quiero centrarme en estos dos puntos porque alrededor de toda la exposición van a aparecer esas dos categorías: competencia y competitividad. Y entonces, uno de los atletas le pregunta: profe Lothar, pero si yo estoy bien entrenado, yo estoy en capacidad de competir y creo que soy competitivo. Digo: no, señor. Usted tiene todas las capacidades físicas y técnicas para desempeñarse bien, pero tiene miedo. Algo le falta actitud. Es decir, la competencia es distinta a la competitividad. Una persona puede ser competente y no competitivo, porque la competitividad es una actitud, es una disposición para competir. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta durante todo el discurso, sobre todo
cuando abordemos el concepto de competencia. Esta conferencia tiene 5 momentos. Vamos a chequear los puntos a los cuales le apuesta la Alianza del Pacífico. Un segundo momento, las tensiones que existen en la educación actual y que necesariamente pasan por las competencias. Un cuarto momento hace referencia a los antecedentes de las competencias en el contexto colombiano. Después, revisar el concepto de competencias, sobre todo abordando unas macroproposiciones claves que nos permiten afianzar la comprensión de esa categoría. Y por último, una propuesta de Colombia en relación de cómo hemos trabajado las competencias desde la Universidad Minuto de Dios, y esto necesariamente se articulará con las perspectivas de cómo trabajar las competencias y cómo generar lazos de interacción en el marco de la Alianza del Pacífico, que es lo que nos convoca. Respecto a las apuestas que hace la Alianza del Pacífico en relación con la educación, la Alianza le apuesta en primera instancia a la digitalización de la infraestructura escolar sobre métodos innovadores. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque implica el uso de las tecnologías en los procesos educativos y reviste de nuevo importancia en la medida que la formación por competencias y la formación desde la alianza debe ser pertinente. Es decir, debe dar respuesta a las problemáticas actuales desde el punto de vista de la formación, y la respuesta a esas problemáticas actuales tiene que pasar por el uso de las tecnologías. De lo contrario, los procesos de formación serían insostenibles o serían no pertinentes en la medida que sería una formación que respondería a un momento histórico que ya no existe y que no es este. En segunda instancia, se apuesta al cambio de la mirada, de la forma, dice aquí el entrenamiento de los maestros. Creo que esa categoría hay que revisarla, porque si hablamos de entrenamiento, no cabe tal vez en un trabajo por competencias, porque el de entrenamiento no necesariamente pasa por procesos de cognición y comprensión de lo que se hace. Uno entrena a un perro, ¿sí? Y en ese entrenamiento al perro, lo más seguro es que el perro aprenda por estímulo y respuesta, ¿no? Es decir, desde un modelo, si lo miramos de la psicología cognitiva, desde un modelo más conductista, ¿no? Y ustedes saben que en el modelo conductista hay un estímulo, hay una respuesta, conductismo clásico, por supuesto, porque hubo varios momentos del conductismo. El conductismo pasó también por una época de oro, como desde Guthrie, Tolman, que hacían planteamientos de un conductismo que era la transición entre el comportamiento conductual y la cognición. Estoy haciendo referencia al conductismo clásico, las cuales el estímulo determina la respuesta. Si la respuesta es positiva, hay refuerzo positivo, y si la respuesta es negativa, hay refuerzo negativo como castigo. Entonces, por eso la categoría de entrenamiento en el contexto de la educación es revisable, ¿sí? Pero también en este sentido, ya hoy en día no me preocupan tanto la denominación de las cosas, sino el contenido, los significados que revisten esos términos. Si nosotros revisamos la idea de alumno, el significado clásico de alumno es sin luz. Cuando yo me inicié en el magisterio, como profesor graduado de la normal, sentía temores de utilizar la palabra alumno. Yo hoy en día, con más madurez, no tengo problemas con eso, porque sé que cuando hago referencia a alumno, no es para asumir a un ser humano sin luz, sino como un ser humano que requiere formación y que en esa formación hay unas personas que lo acompañan. Entonces, no me preocupa mucho el término, sino que me preocupa el contenido y el significado
que le estamos dando. Entonces no tengo problema con llamar a mis estudiantes alumnos, no tengo problema con eso, porque la connotación no es esa clásica. Entonces, decía que hay que ir más allá del entrenamiento. Hay que asumir más la formación. Inclusive en un equipo de fútbol, las tendencias hoy en día de los entrenadores consisten en la formación integral de sus entrenados, si valga la pena mencionar la palabra, pero el término en sí, es decir, no los entrenan mecánicamente, sino que los forman. Pero la categoría de entrenamiento es una categoría clásica que se viene utilizando, por lo tanto no hay problema en utilizar el término. Insisto, lo importante es el contenido y la praxis, por supuesto. Otro aspecto que aborda la Alianza del Pacífico en Educación tiene que ver con la promoción de la enseñanza virtual y digital. Este momento hace, digamos, cumple de una u otra forma los planteamientos de Jacques Delors en La educación encierra un tesoro, las cuales se plantea que la educación debe ser para toda la vida. Y además de ser la educación para toda la vida, debe llegar hasta el último recodo donde exista un ser humano. Y hoy en día, con las tecnologías de la información y la comunicación, hay más oportunidades de formarse. Hoy en día tenemos la información a nuestros pies, información de todo orden. Y en ese sentido, de la formación de estudiantes, nuestra también, hay que trabajar alrededor de la construcción de pensamiento crítico a través de lecturas críticas, porque hay tanta información en el ciberespacio que si no la discernimos, asumimos como válida y cierta toda esta información, este mar de información que existe en el ciberespacio. Por lo tanto, el esfuerzo más importante hoy en los procesos educativos consiste en la comprensión y el posicionamiento crítico. Los estudiantes sean capaces de discernir y saber cuál es la información que les sirve y cuál no. Es decir, no todo lo que existe en el ciberespacio debe considerarse como información válida, cierta y construida en forma rigurosa. Por otro lado, el establecer educación vocacional con trabajo importante, que tiene un problema, por supuesto, porque dice, la educación centrada en el trabajo. Si el trabajo, uno podría asumir que el camino es cualquiera. Yo diría, el trabajo y otros aspectos más desde el punto de vista de la profesionalización. Pero ese es un aspecto al cual le apuesta la Alianza del Pacífico y le apuesta también, y hay que reconocerlo, desde la búsqueda de generar procesos de incorporación laboral, en tanto que en estos países, en el caso colombiano, por ejemplo, hay un índice alto de desempleo. En la medida en que haya procesos de formación hacia el trabajo, lo más posible es que se puedan generar incorporaciones al campo laboral. Y también hay muchas propuestas relacionadas con el emprendimiento, para que las personas creen, en vez de ser empleados, creen condiciones laborales en las cuales se puedan desempeñar. Entonces el emprendimiento adquiere mucha fuerza también en la alianza. También un punto muy importante que tiene que ver con las competencias, y lo voy a citar más adelante, es la movilidad de estudiantes y profesores. Es bien importante. Hoy en día, desde el mundo globalizado, personas que se encierran en sí mismos tienden a desaparecer. No desaparición física, sino desaparición simbólica, en tanto que el aislamiento implica la negación de su propia existencia desde el punto de vista académico y hasta humano inclusive. Yo me acuerdo que hace unos 5 años mi hermano menor me decía, Pacho, te solicité amigo en el Facebook y no estás. Yo me resistí, porque tenía imaginarios. Uno de los imaginarios era que mi vida iba a estar pública a todo el mundo. ¿Sí? Pues no tengo nada que esconder.
Y también otro imaginario era que si mi vida, mis datos están en el ciberespacio, soy vulnerable. Y él me convenció, me dijo, no, el Facebook te sirve para conectarte, ubicar a tus amigos del colegio que hace tiempo no ves. Te sirve como una forma de distracción porque tú tienes, digamos, trabajas 10, 12 horas al día y llegas a la casa y te conectas y te descansas un poco. El cambio de actividad te permite descansar. Te enteras cómo están tus amigos, qué está pasando en el pueblo donde tú eres, te mantiene informado. Atendí el consejo de mi hermano. Después que navegué en esa autopista, nunca me he vuelto a desprender de ahí. Todos los días le saco una hora después que salgo del trabajo y me conecto para enterarme cómo están mis amigos, los familiares, quién cumple años. Y ha sido un ejercicio interesante. Se abre el mundo. Te creo yo que la educación tiene que pasar también por la utilización de tecnologías de la información y la comunicación con el fin de generar una educación pertinente. Yo sueño con que en mi universidad, en las clases, los estudiantes tengan a disposición computadores, portátiles, todos los mecanismos o instrumentos tecnológicos posibles para las clases, en las cuales si mencionamos un autor, lo busquen allá, cuál es el planteamiento más importante que hace el autor, cómo lo controvertimos. Sueño con que en los exámenes o en las evaluaciones que se hagan, el estudiante tenga a disposición todos los materiales que quiera, por una razón muy simple. La formación por competencia rompe con el aprendizaje mecánico y memorístico. Por tanto, si existen tecnologías que facilitan los procesos educativos, ¿por qué no utilizarlos en el aula? ¿Cuál es el miedo que tiene el maestro? El miedo del maestro es porque pierde poder, aparentemente, porque pierde autoridad. Ahí hay una concepción errónea de autoridad. La autoridad no es la imposición de un ser humano sobre otro. La autoridad es el reconocimiento que hacen las personas sobre alguien que consideran que puede aportarle algo. Cuando la autoridad se impone, es una autoridad sin raíces, es una autoridad artificial. Pero cuando la autoridad se gana, es un reconocimiento, esté el maestro presente o esté ausente. Mientras que cuando se impone la autoridad, mientras esté el maestro presente, los estudiantes aparentemente lo respetan. Y cuando da la vuelta, a sus espaldas denigran de él. Pero la formación por competencia exige autoridad, más no autoritarismo. La formación por competencia exige comprensión, exige el reconocimiento del otro, exige el ponerse en la posición del otro, exige el diálogo entre las diferentes formas de pensamiento y conocimiento, de lo universal a lo local inclusive. Por otro lado, entonces la movilidad abre el mundo. Cuando profesores de una universidad van a otra universidad del mundo, intercambian profesores, intercambian estudiantes, la formación se vuelve más sólida y abierta. Por eso insisto, las instituciones, las personas, los académicos que se encierran en sí mismos, tienden a desaparecer académicamente. Y hay una premisa muy importante sobre el constructivismo. Joseph Nova en el constructivismo humano dice, el aprendizaje es individual mientras que la construcción de conocimientos es social. Joseph Nova trabaja con David Ausubel en la psicología cognitiva. Es decir, un estudiante puede tener el mejor maestro del mundo, pero si no quiere aprender, no aprende. El estudiante aprende a veces inclusive a pesar del maestro. El maestro cree que enseñando al estudiante, él necesariamente aprende. Hay un proverbio chino del siglo III a.C. que dice, entre más
enseña el maestro, menos aprende el alumno. Pueden tener el mejor maestro, si no quiere aprender, no aprende. Pero esto hay que entenderlo y matizarlo. No quiere decir que el maestro no sea necesario. Lo que significa es que el maestro acompaña al estudiante o al alumno, como lo quieran llamar, y en ese proceso de acompañamiento viven juntos experiencias, pero como el maestro tiene más experiencia, se supone, y ha transitado otros caminos y tiene apropiación de la disciplina, está en capacidad de acompañar. Miren que aquí es importante diferenciar la categoría acompañar a llevar. Cuando un maestro le regala una nota al estudiante, lo está llevando. Cuando un maestro reconoce las competencias del estudiante y en tanto los resultados de la evaluación son coherentes, entonces el maestro está acompañando. Llevar es conducir a ciegas. Acompañar es caminar al lado del otro o de la otra con los ojos abiertos. ¿A quién de nosotros han llevado a una fiesta? ¿Alguien quisiera decir cómo ha sido el hecho cuando alguien le dice, te voy a llevar a una fiesta? ¿Cómo es eso? ¿Alguien quisiera comentar? ¿Qué pasa cuando uno lo lleva? ¿Y qué pasa cuando uno lo acompaña? Cuando uno lo lleva, usted va ciega. A la hora que quiera irse de la fiesta el que lo llevó, usted tiene que irse con él o con ella. Pero cuando usted lo acompaña a una fiesta, el acompañamiento es un acto libertario. Usted se va en el momento que quiera. Es decir, vulgarmente, en el momento que le dé la gana. Pero cuando lo llevan, usted es una persona heterónoma. Y la función de acompañar es construir autonomía. Y eso pasa con los hijos. Los seres humanos vivimos de desprendimiento en desprendimiento. Uno, cuando concebimos a nuestros hijos, primer desprendimiento que hacen los padres, primer acto libertario. Cuando está en el vientre de la mamá y el papá acompaña, depende de la madre. Pero ya se ha liberado en parte de los dos, desde el punto de vista del óvulo y el espermatozoide. Es una concepción de la vida, es una forma de liberación. Cuando nace, se libera. Cuando empieza a gatear, se libera. El primer día de la escuela, se libera. El primer día de la universidad, se libera. Cuando va a hacer su doctorado, una forma de liberación. Y cuando muere, es otra forma de liberación. Es decir, el ser humano permanentemente está liberándose. Es decir, el ser humano en su paso por la vida y por la academia inclusive, está construyendo autonomía, está construyendo libertades. Ya lo decía Paulo Freire, en la educación como práctica de la libertad. El papel de la educación es construir seres humanos libres. Pero cuando decimos la construcción de seres humanos libres es desde el punto de vista holístico. Si estamos en el aula de clases y un compañero entiende un tema que yo no entiendo y le pido que me explique, está en libertad de explicarme o no. En ese momento dependo de él o de ella. En el momento que yo comprendo eso, me hago libre porque ya no necesito o no dependo del otro en la comprensión, sino que soy capaz de explicarle a otros. Entonces, la educación, además de contribuir en la construcción de libertades, también la educación busca la construcción de identidades. Todos estos elementos que estoy planteando como telón de fondo a partir de las apuestas de la Alianza del Pacífico son la base de un trabajo por competencia. Miren que vamos más allá del componente cognitivo, vamos más allá de las disciplinas. El último foco que le apuesta a la Alianza del Pacífico es la inversión en investigación y desarrollo en la educación superior. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Cuando la Alianza del Pacífico le apuesta a la investigación en la educación superior,
nos está diciendo que hay una responsabilidad importante en la investigación como motor de desarrollo. Y estos procesos investigativos pasan por las universidades y las universidades requieren alianzas con el sector productivo de forma tal que las problemáticas de investigación tengan relación con los contextos productivos y los contextos sociales y comunitarios. Ese es un reto muy importante que tenemos las universidades de la Alianza del Pacífico. Existen desde la Alianza del Pacífico unas áreas prioritarias de movilidad. Cuando revisamos esas áreas prioritarias, allí no aparece como prioridad los maestros. Miren que la movilidad se da entre negocios, finanzas, comercio internacional, administración pública, ciencia política, turismo, economía, relaciones internacionales, medio ambiente, cambio climático, cultura, deportes y gastronomía. Que creería, ahí les dejo a ustedes, como decía mi abuela, cójanme ese trompo en la uña. Desde las propuestas que ustedes están construyendo en los talleres, sería interesante ahora cuando vayan a desarrollar los talleres, que hicieran la reflexión acerca del por qué no es una prioridad en la Alianza del Pacífico el tema, como necesidad prioritaria, el tema de la formación de maestros. Siendo la formación de maestros la base de la educación. Como vamos a ver más adelante en la propuesta Uniminuto en relación con la formación por competencias, van a ver cómo si hay maestros bien formados, habrá estudiantes bien formados, ¿no? Entonces aquí en la Alianza del Pacífico no aparece como prioridad la formación de maestros. Las áreas prioritarias, en esas áreas no aparece la formación de maestros. Ni aparecen los maestros, ni las carreras relacionadas con educación. Antes de pasar a hablar de competencias, o formación por competencias, es importante revisar cuáles son las tensiones que en la actualidad existen en educación. Porque estas tensiones atraviesan las competencias. Y si estas tensiones no son reconocidas, terminamos construyendo competencias, diseñando currículos por competencia en el vacío, sin tocar los problemas de fondo. Estas tensiones tienen que ser revisadas, tienen que ser discutidas, tienen que ser en términos freudianos, internalizadas. La primera tensión está entre lo disciplinar y lo pedagógico. Me acuerdo en el año 96, en la Universidad Libre de Bogotá, yo era profesor de la Universidad Libre, profesor de pedagogía, didáctica y evaluación, y se nos ocurrió un grupo de profesores con un profesor de Derecho que era normalista y era maestro, tenía formación de maestro, fue licenciado en Química y después estudió Derecho, y estaba muy preocupado por la formación académica de sus colegas, abogados. Hizo un sondeo con los estudiantes y encontró que en la Facultad de Derecho los profesores eran excelentes abogados, eran magistrados de las cortes colombianas, y los estudiantes decían, saben mucho del derecho, pero nosotros no le entendemos. A partir de esa idea, nació la creación de la Escuela de Formación para Docentes, Escuela de Formación Pedagógica para Docentes de la Universidad Libre. Iniciamos con cursos de pedagogía, cursos de didáctica. Al año de estar desarrollando esos cursos, hicimos otra evaluación sobre la percepción que tenían los estudiantes de sus profesores de Derecho.
hicimos entrevistas a los mismos profesores de derechos y encontramos que los cursos habían impactado y los estudiantes decían que ahora le entendían más a sus profesores. Es decir, para ser maestro no basta con el dominio y el conocimiento disciplinar. El conocimiento disciplinar es fundamental, porque uno no enseña lo que no sabe. Pero se requiere de formación pedagógica con el fin de poder construir conocimiento y desarrollar procesos de aprendizaje en los estudiantes. Es decir, los que somos maestros tenemos que formarnos en pedagogía. Y en esto también hay otra subtensión interna. Algunos consideran que el maestro nace, no que se hace. Yo estoy en contra de ese planteamiento. Es posible que haya maestros que nazcan con la actitud y hay otros que llegan a la docencia tal vez sin quererla como una forma de subsistir y terminan enamorados de la carrera y siendo mejores maestros que los que tuvieron formación. Eso también pasa. No se nace siendo maestro como proposición absoluta. Así como se aprende a amar, se aprende a ser maestro. Y también se aprende a ser competente. Las competencias no son innatas, las competencias son aprendidas. Entonces, esa tensión entre lo disciplinario y lo pedagógico se supera en la medida en que tenemos formación férrea en el campo disciplinar, pero nos formamos también pedagógica y didácticamente y en evaluación con el fin de realizar una mejor enseñanza. Otra tensión está entre la escuela y el contexto social. Me acuerdo cuando estábamos en la normal, soy maestro de la edad de 21 años. Hoy en día voy a cumplir 61 años. Y me acuerdo en la escuela, nos decían, lo que pasa en la escuela no se lleva a la casa y lo que pasa en la casa no se lleva a la escuela. Este planteamiento responde a un momento histórico-político en las cuales había una separación entre escuela y comunidad. Si un niño o niña lo castigaban en la escuela, iba a la casa y le decía al papá o a la mamá, papá, mamá, me reprendieron, me regañaron en la escuela, en la casa le daban otra pela. Lo que pasa en la escuela no se trae a la casa. El maestro en la escuela es su segundo papá. Y acompañado de eso estaba la expresión, la campana es la voz de Dios. Cada vez que sonaba la campana en la escuela, uno estaba atento. Y en esos momentos históricos había una veneración y un respeto por los mayores y los papás. Hoy en día hay dificultades. Hijos que le levantan la voz a los papás, no los respetan, no respetan ni a sus compañeros, no respetan a los profesores, amenazan a sus profesores, en el caso colombiano, estudiantes que amenazan a los profesores y van perdiendo la asignatura, o profesores que van a la escuela y amenazan al papá porque el hijo va perdiendo el año. Entonces, ha habido unos cambios en ese rol y es importante hoy recuperar las relaciones entre escuela y comunidad porque el momento histórico cambió. Cuando hay relaciones entre escuela y comunidad, entonces la educación termina siendo una educación pertinente. Otra tensión está entre la formación para la autonomía y la formación para la heteronomía. Todo aquel que aprende memorísticamente, en forma mecánica, algo, es un sujeto preso de sí mismo y de su psiquis. Considero que hoy en día no hay necesidad de aprender nada en forma mecánica, en forma memorística. En términos de Ausubel, hay que aprender los significados de las cosas. Cuando se aprende en forma significativa, el conocimiento apropiado se guarda en la memoria semántica a largo plazo. Por lo tanto, se puede explicar con las propias palabras cualquier situación. Pero cuando se aprende mecánicamente, memorísticamente, si se le olvida parte del discurso,
se le olvida todo, porque no hay relaciones entre lo aprendido con el contexto, ni hay relaciones semánticas al interior de la estructura mental del sujeto que aprende. Se aprende significativamente cuando se establecen relaciones. Cuando se comprende se es libre. Cuando se aprende mecánicamente se está preso de las ideas de otros posiblemente. Es más fácil comprender una página de un texto que aprendérsela memorística y mecánicamente. Aprenderse una página memorística y mecánicamente por lo menos necesita hora y media para poder recitar textualmente lo que dice la página. Abstraer el significado es cosa de minutos. Y usted es capaz de reconstruir ese discurso con sus propias palabras, captando el sentido o la esencia o las macro proposiciones que constituyen el texto. Otra tensión tiene que ver con la enseñanza clásica y la enseñanza de las TIC. Esto ya lo expresamos anteriormente. Otra tensión está entre la neutralidad y el posicionamiento. Ningún ser humano puede ser neutral frente a un conocimiento. Algo tendrá que decir. Cuando uno es neutral, o es por miedo a expresar sus ideas, o lo más grave, porque no ha comprendido. Los cobardes no consiguen la gloria. Generar nuevos paradigmas, hacer invenciones e innovaciones es un acto de valentía. Cuando hay miedo, es imposible construir nuevas cosas. La innovación implica riesgos. En mi tierra, en el Chocó, Colombia, somos un porcentaje 90% afrodescendientes. Hay una expresión que nos la enseñan desde chiquitos. Bueno, dos expresiones. Una, la única forma de salir de la pobreza es a través del estudio, porque el estudio rompe la línea de pobreza. Porque en la medida en que una persona se educa, sale adelante, sus hijos tendrán otro futuro. Ahí se rompe la línea de pobreza. Pero si no se educa, la pobreza sigue transitando y rondando y se vuelve una cadena al interior de una familia y una sociedad. Primera expresión. Segunda expresión. El hombre cobarde no consigue mujer bonita. Y si la consigue, viene otro y se la quita. Son expresiones sabias. Lo que está en el fondo es, y no es una expresión machista, la menciono y con respeto a las mujeres, porque más que la expresión en sí, hay un significado profundo detrás, y es, hay que arriesgarse. Y uno tiene que arriesgarse a expresar sus ideas. ¿Cuántas veces hemos estado en un estrado académico, en el aula de clase, en las maestrías, en los doctorados, y por temor no planteamos una idea y resulta que otro la expresa, es aplaudido y decimos, eso mismo pensaba yo? Siempre nos ha pasado. Entonces, el papel de la educación es generar sujetos autónomos. Acuérdense del ejemplo del entrenador Lothar Pader. Estaba bien entrenado, pero tenía miedo, el atleta. Cuando hay conciencia de sí, cuando se es competente, no se siente miedo. La competencia genera, ser competente implica ser humano seguro de sí. El incompetente, a no ser que haga trampas, el incompetente es inseguro. El incompetente no se arroja. El competente, la persona competente siente seguridad de sí. Y la persona competente reconoce cuando se equivoca, no tiene problemas con eso. Es decir, si la formación por competencia genera seguridad, si se es competente y se es seguro, pues de esa seguridad es capaz de generar nuevas ideas también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Otra
tensión tiene que ver con la formación por contenido versus la formación por competencia. Son dos cosas distintas. Cuando una formación se centra en los contenidos, no existen contenidos suficientes para la formación. Porque detrás de la formación por contenido está la concepción de conocimiento como verdad absoluta y de conocimiento como conocimiento finito. Conocimiento finito, conocimiento verdadero, la verdad la tiene alguien que tenga autoridad. Entonces la formación por competencia exige más allá de los contenidos. La formación por competencia exige tener en cuenta necesidades del contexto para la formación. Y la formación por competencia requiere estratégicamente trabajar con resolución de problemas. Un estudiante puede tener mucho conocimiento teórico de las matemáticas y salir a la tienda de la esquina y dejarse robar por el tendero. Es decir, que le dan las vueltas y le hace falta dinero y no es capaz de hacer la transferencia. O en términos de chevalar, no es capaz de hacer la transposición didáctica. De convertir ese saber sabio de las matemáticas en saber enseñado en la medida en que le permita resolver problemas de la cotidianidad. Es decir, que ser competente no implica ser un competente teórico, en tanto que las competencias se evalúan en función de los desempeños. ¿Qué es capaz usted de hacer con eso que aprendió? Pero si aquí en el tablero resuelve problemas de aritmética y es un duro sumando, restando en el tablero, pero llega a la tienda y no sabe manejar las vueltas cuando paga, ¿será que es competente? No. Porque no es capaz de resolver problemas con lo aprendido. Por lo tanto, me anticipo, una de las estrategias más adecuadas para trabajar, para formar por competencia, es a través de resolución de problemas y a través del trabajo por proyectos. Entonces, es fundamental tener en cuenta ello. Otra tensión es la memorización mecánica y la comprensión, que hemos hablado ampliamente de ello. Y por último, otra tensión hoy está en las relaciones entre lo global y lo propio. A veces la formación se queda en lo universal y abandona el contexto cultural, o se queda en lo cultural y abandona lo global. Las competencias exigen una formación localizada, es decir, el diálogo entre lo global y lo local. El conocimiento universal hay que tenerlo en cuenta, pero hay que estratégicamente situarlo en el contexto histórico, político y cultural de aquel sitio donde está la institución educativa y a la cultura con la que se corresponde. Y no es fácil. Y no es fácil porque siempre le damos más importancia, a veces, a lo universal que a lo propio. Es decir, la formación por competencia también tiene que apostarle a la construcción de identidad cultural. Porque lo contrario nos quedamos con lo que hacen otros en el mundo y lo nuestro no tiene ningún sentido. Hemos visto unas tensiones que son telón de fondo para reflexionar sobre las competencias y miremos ahora cuáles son las apuestas que deben hacerse en la educación de hoy y desde una perspectiva de formación por competencias. Acuérdense que ayer se firmó el acuerdo definitivo por la paz en Colombia. Yo, con mis 60 años, cumplo 61 el año entrante, no he tenido la oportunidad de vivir la paz
a todos los colombianos, de una u otra forma, tenemos algún familiar que la guerra lo tocó. Ayer fue un día grandísimo para el país, porque firmar la paz definitiva es apostarle al progreso, es evitar más derramamiento de sangre, es trasladar la inversión militar a la educación y la salud. Por eso ayer fue un día importante. Y la educación actual, yo diría, no solamente en el contexto colombiano, porque también a nivel mundial hay muchos conflictos que generan guerra. La educación hoy tiene que hacerle una apuesta por la paz. Con tantos fenómenos de violencia que hay en el interior de las escuelas y colegios y universidades inclusive. El matoneo, las discriminaciones, el maltrato simbólico o físico. Hay que erradicar eso. Y esto lo planteo anticipándome un poco al concepto de competencia. Una persona, si las competencias son integrales, y las competencias pasan por la comprensión, el sentimiento y la acción, una persona no puede ser competente si solamente tiene el componente cognitivo apropiado. Las competencias son integrales. Puede saber muchas matemáticas, mucha ingeniería mecánica, pero si en el aula de clase maltrata a sus compañeros, los ofende, los ridiculiza, ¿será que es competente? ¿Será que un médico que sepa mucha medicina y utiliza la medicina no en la preservación de la vida, sino en la destrucción de la vida, y el centro de la profesión está en la adquisición de ganancia económica en detrimento de la vida, ¿será que es competente? Porque también tenemos esa situación en las universidades y colegios, en las cuales el maestro dice, no, ese muchacho es buen estudiante en la medida en que me responde por la materia, así matonea el de al lado. Las competencias son integrales, así como es integral la formación. Más adelante profundizaremos en estas ideas. También la apuesta por la inclusión, la apuesta por las diversidades. La educación de hoy tiene que pasar por el reconocimiento de las diversidades como una cuestión de derechos. Históricamente se ha dicho, hay que educar a las personas sin distingos de raza, credo, afinidad política, etc. Yo creo lo contrario. Hay que educarlos teniendo en cuenta su posición política, su credo, su raza y su cultura. Pero miren que la expresión es, hay que educarlos sin distingos de razas, credo ni cultura. ¿Qué es lo que se está planteando allí? Una educación genérica universal en la cual el otro es desconocido. Porque si es una educación sin distingos de, ¿a quién se reconoce? Se reconoce a las mayorías. Y a los otros no. Entonces la educación tiene que pasar por las diversidades. Y las competencias también tienen que pasar por las diversidades. Y por eso hablamos de competencias genéricas y competencias específicas. Las genéricas hacen referencia a la universalidad epistémica, es decir, a los conocimientos universales. Y las competencias particulares son aquellas situadas en el contexto histórico, político y cultural en las cuales se construyen las otras. Por tanto, la educación de hoy exige un diálogo entre las competencias genéricas y las específicas. Las genéricas y las específicas generan movilidad. Entonces, un ingeniero mecánico de esta universidad va a una universidad de México, al Politécnico, y al hacer la pasantía no va a tener dificultades desde el punto de vista de la ingeniería mecánica con los estudiantes de allá, en tanto que esta universidad en ingeniería mecánica trabaja los contenidos universales de la ingeniería mecánica. Pero la formación desde las competencias específicas en relación con el contexto cultural y político le permite establecer relaciones con los otros desde sus identidades. Es decir,
Si trabajamos solamente competencias genéricas, matamos nuestra cultura y nuestras particularidades. Inclusive, atropellamos la visión y la misión de nuestras instituciones, los principios corporativos de nuestras instituciones. Por lo tanto, las movilidades se dan desde lo común y desde lo diferente. Entonces, competencia, formación por competencia implica movilidad, como forma de contrastación con otros y aprender de los otros. Decíamos, apuesta por la comprensión más allá de la memorización y apuesta por un conocimiento pluriversal. Esta es una categoría manejada por Boaventura de Sousa en su obra Las epistemologías del sur. ¿Qué significa universidad? Universo, conocimiento universal. Y a veces nos sentimos orgullosos de ese conocimiento universal. ¿Y dónde está el conocimiento ancestral? ¿Dónde están los conocimientos derivados de nuestra cultura? Y cuando caemos en la trampa del conocimiento universal, sentimos vergüenza de nuestras identidades. Entonces, hay que apropiar el conocimiento universal de la disciplina, pero también hay que apropiar lo propio, valga la redundancia. Entonces, la pluriversidad, no deberemos hablar de universidad, sino de pluriversidad. La universidad, cuando surge en la modernidad, surge como difusora del conocimiento universal, del conocimiento científico. Hoy en día la universidad es el espacio donde circula diferentes formas de conocimiento. Por eso, Boaventura de Sousa Santos dice: acuñemos el conocimiento de pluriversidad como un espacio académico donde circulan diferentes formas de conocimiento y pone en diálogo el conocimiento universal con el conocimiento local. Antecedentes de la formación por competencias en Colombia. El primer momento tenía que ver con formación para moldear la conducta. Ahí no hay competencia. Porque simplemente el sujeto se convierte en una máquina. No hay reflexión, no hay sentimiento. Importa lo que usted aprendió y lo que usted respondió mecánicamente. Y por ese momento histórico pasamos en Colombia. Después pasamos a la enseñanza como base de la educación. Cuando se asume la enseñanza como base de la educación, el actor principal es el maestro. El maestro enseña y el alumno aprende. Acuérdense, entre más enseña el maestro, menos aprende el alumno. Luego pasamos por una formación por objetivos terminales. Objetivo terminal, ¿qué quiere decir? Que hasta ahí llega y punto. Y toda la taxonomía de Bloom, que ha aportado bastante en la formación, pero también que fue en un momento determinado mal entendido. Es decir, este es el objetivo terminal, por lo tanto, después de eso no hay nada más. Este es el objetivo terminal, por lo tanto, el objetivo terminal se construye en función de los contenidos de la disciplina. Y al ser construido un programa a partir de los contenidos de la disciplina, la lógica que se sigue es la de las mismas disciplinas. Por lo tanto, la didáctica está en función de la lógica de los contenidos. Hoy en día, ya el tema no es desde la lógica de los contenidos, sino desde la estructura cognitiva de los que aprenden. Inclusive al hablar de competencias, los contenidos aparecen en función de las competencias que se quieran desarrollar. Por lo tanto, son los contenidos pertinentes, o llámenle los temas pertinentes. Después pasamos a los logros e indicadores de logros. La ley 115. Entonces, nos volvimos expertos en formular logros y los indicadores. Ahí hay unos elementos importantes para el tema de la competencia. El logro como lo que se quiere alcanzar. Y el indicador de logro, lo que mide lo que se quiere alcanzar. Y había
logros cognitivos, logros valorativos y logros procedimentales. Es clave esto para el tema de las competencias. Después, pasamos a los estándares curriculares y el corazón de los estándares curriculares son las competencias. Las competencias, en el fondo, buscan la estandarización. Acuérdense del proyecto Bolonia en Europa, las cuales se generan unos estándares de forma tal que los estudiantes puedan moverse entre los países. Un estudiante en Francia puede irse a España y estudiar allá la misma carrera, y desde el proyecto de Bolonia los contenidos serían y las competencias serían las mismas. No tendría que hacer nivelaciones ni homologaciones, porque si hay una estandarización en las competencias, pues lo único es que varía son las competencias genéricas, las particulares, perdón. Pero las genéricas propias de la disciplina, ahí están. Entonces, por eso insisto en que las competencias llevan a la estandarización. ¿Eso es malo? No. Genera economía. Imagínense una familia que se traslade de México a Chile y que el hijo estudie medicina o la hija. Al llegar al otro país, si los currículos son diferentes, si las competencias son distintas, si los estándares son distintos, tendría que hacer homologaciones y nivelaciones. Es posible que al trasladarse de un país a otro quede por debajo el semestre en que iba del país de origen. Pero si son las mismas competencias, son los mismos estándares, eso genera economía, tanto en la familia, y también se convierte en motor de desarrollo. Porque cada vez que un estudiante demora en graduarse, eso le cuesta al país y le cuesta a la universidad. Entonces, con los estándares nos metimos en el tema de las competencias y a través de los estándares se fortalece la calidad educativa y hoy en día estamos trabajando en Colombia en formación por competencia. Vamos a recrear de nuevo el concepto de competencia. El origen de las competencias está en la ciencia cognitiva, no nace en el conductismo. Y las competencias nacen en la ciencia cognitiva a partir de los lingüistas. Ayer el compañero de Chile hacía referencia a ello, con Chomsky, Himes. Las competencias como formas de actuación, las competencias como formas discursivas y las competencias como formas de actuación y discursiva que se materializan en los desempeños del sujeto. Es en el desempeño que se evidencian las competencias. Y tiene que ver con la cognición porque el desempeño es el resultado de la comprensión y las sensaciones. Las competencias, en síntesis, son un saber hacer en contexto y pasa por las culturas. Tratemos de entender qué significa saber hacer en contexto. Las competencias son pertinentes. Tomemos de nuevo el ejemplo del médico. Estudió medicina, conoce la medicina, ¿sí? Es excelente en la medida que aplica los conocimientos y le funciona, pero utiliza la medicina para hacer abortos no terapéuticos, sino para conseguir dinero. La pregunta es, ¿ese médico es competente? En el plano de la delincuencia, ahí es competente, ojo. Pero en el plano social, que está regulado por la ética y la moral, ahí no es competente. Por eso podría tener problemas con la justicia. Un delincuente que roba, en el contexto de los delincuentes, es el mejor y es competente, ojo.
Acuérdense la expresión, saber hacer en contexto. En el contexto de los delincuentes es el mejor. Pero ese no es el contexto social. El contexto social está regulado por la ética y la moral. Por lo tanto, en este contexto social no es competente. Eso es clave tenerlo en cuenta, porque a veces caemos en la tentación que un estudiante nuestro sabe mucha química, mucha matemática, pero se utiliza el laboratorio para hacer productos que le generan daño a sus compañeros. Puede saber mucha química, pero no es competente. Porque las competencias tienen que ver con lo cognitivo, lo axiológico y lo práctico o procedimental. Decíamos que las competencias se evalúan a partir de los desempeños. Es en la actuación que se determina quién es competente o no. Y mucho más que las competencias como construcciones humanas son validadas socialmente. No es que yo digo que soy competente. Hay unos criterios, hay unos estándares de evaluación que han sido construidos socialmente y es que determinan quién es competente o no. Más adelante vamos a ver cómo se evalúan desde el punto de vista estatal en Colombia las competencias de los estudiantes en diferentes niveles. Decíamos que la meta de las competencias es la estandarización. Otro criterio que hay que tener mucho en cuenta en las competencias. Si las competencias rompen con la memorización, si las competencias rompen con el mecanicismo, para poder ser competente hay que comprender la gramática de las disciplinas en las que estamos estudiando. El físico tiene que apropiar la gramática de la física. El mecánico tiene que apropiar la gramática de la mecánica. El médico tiene que apropiar la gramática de la medicina. El ingeniero mecatrónico tiene que apropiar la gramática. Y eso es derivado de los planteamientos de Chomsky y Himes. Para ser competente en un contexto hay que apropiar la gramática de la disciplina o el contexto en los cuales estamos. Sin gramática no hay competencia. Las competencias no se nace siendo competente, ojo, no se nace siendo competente. Las competencias se adquieren, se cualifican y se desarrollan. El profesional hoy competente, en 2 años puede ser el más incompetente. Porque hoy en día el conocimiento va cambiando en forma rápida. Por eso están ustedes aquí. Y por eso hay que tomar este tipo de participar en estos seminarios. Porque a estos seminarios llegan las investigaciones y las lecturas que nosotros los investigadores hacemos permanentemente. Por lo tanto, permite la actualización. Es decir, los conocimientos y las competencias también tienen fechas de vencimiento. Hace 15 años vencían cada 5. Hoy en día por lo menos vencen cada 2 años. Hay que actualizarse. Algunas van cambiando de forma más rápida. Desde el punto de vista lingüístico, las competencias son interpretativas, argumentativas y propositivas. Miren que lo lingüístico aparece todo el tiempo en el discurso de las competencias. Las competencias lingüísticas son las metacompetencias, son las mamás de las competencias. Porque es imposible hoy que una persona sea competente si no sabe leer, si no sabe escribir, si no sabe comprender, si no sabe argumentar sus ideas. Pero ojo con esto, cuando yo hago referencia a las lecturas, no hago solamente la lectura en lápiz y papel desde la escritura clásica tradicional. Por eso en mi universidad hablamos de lecturas y escrituras. Muchas personas leen bien en un papel y salen a la esquina y los roban porque no supieron leer el contexto, las inconsistencias que había ahí en la realidad. Hay que aprender a leer lo que está pasando en el contexto. Hay personas que llegan a un sitio y empiezan a mirar el contexto y dicen, aquí hay algo que no cuadra, me voy de aquí. Porque hacen lectura de la realidad
que implica su propia protección. Pero hay otros que no leen nada. Y los roban, los atacan, no entran en riesgo. Entonces, hoy en día hay que hablar de lecturas. Un mecánico, la lectura que hace un mecánico tal vez de un fenómeno en un motor puede ser distinta a la lectura que haga un mecánico empírico. Pero si combinamos la lectura del mecánico empírico y la lectura del mecánico formado académicamente, saldrán cosas bien interesantes. Entonces, por eso insisto, las competencias se centran en las formas de lecturas también. Por otro lado, ya aclaramos el asunto en que ser competente no implica ser competitivo. La competencia es una capacidad y la competitividad es una actitud. Hay personas que son competentes en un campo y no están luchando con el otro, disputando con el otro por ser el primero o el segundo. No les importa. Pero generalmente se confunde competencia con competitividad. Son dos cosas distintas. Puede ser competente y no competitivo. Pregunta. Vamos a ilustrar esto con 3 ejemplos. En un partido de baloncesto. Hablo de baloncesto porque también hasta hoy practico ese deporte. Un jugador que conoce todas las técnicas del baloncesto, sabe pararse en la cancha, sabe defenderse, atacar, ¿sí? Pero siempre hace trampa para ganar. Un segundo jugador que juega, no sabe jugar, pero le mete el alma al juego. Y un tercer jugador que conoce todas las técnicas, sabe jugar y respeta las reglas del juego. Pregunta. ¿Qué pasa con el primero que sabe jugar y no le mete el alma? ¿Es competente? Pregunto, ¿es competente? ¿Por qué no? Es competente, mas no competitivo. Acuérdense que la competitividad es una actitud. Porque si no fuera competente, diríamos, solamente aquellos que disputan son competentes. No, señor. La competitividad es una actitud. Hay personas que son competentes, pero no están peleando con el otro, luchando por ser el primero. Pero lo que hacen, lo hacen bien. En el caso del segundo, decimos que el segundo no sabía jugar, pero le metía el alma. Si la bola va, antes lucha la bola, la busca y no la deja salir. ¿Ese es competente? No es competente, pero sí es competitivo. Porque tiene la actitud. Y el tercero, sabe jugar, conoce las reglas y las respeta. ¿Es competente? Es competente. Lo que trato de ilustrar es que esto es para diferenciar competencia y competitividad. Insisto mucho en ello. Porque los maestros a veces caemos en esa trampa. Creer que porque un estudiante tiene los dominios y se desempeña bien desde lo disciplinar, pero actitudinalmente tiene dificultades, lo actitudinal no es desde la competitividad, sino las formas de actuación trascendiendo o transgrediendo lo ético y lo moral. Eso es importante tenerlo en cuenta. La estrategia, una de las estrategias para trabajar por competencia es la resolución de problemas. Insisto, si las competencias se materializan en la actuación, la resolución de problemas tiene que ser utilizada en las aulas de clase. Porque una persona se determina que es competente cuando es capaz de resolver problemas. Y el trabajo por proyectos. Ha habido también toda una discusión en torno a las competencias y lo empresarial.
Las competencias pueden, su génesis tiene que ver con lo empresarial, por supuesto, pero esto genera confusiones entre lo educativo y lo empresarial. En lo empresarial se crean productos, en lo educativo se forman personas. En la calidad empresarial es concebida una institución como productora y empresa, mientras que en la calidad educativa esta se concibe como una institución social. En la calidad empresarial se produce conocimiento para su propio servicio. Esto es tomado de Tobón, que veníamos hablando ahora, un autor y investigador colombiano. En la calidad educativa se construye conocimiento para su propio servicio y para el dominio público. En la calidad empresarial se reflexiona sobre el producto y el mercado. En la calidad educativa se reflexiona sobre la sociedad y el mundo empresarial. Va más allá. En la calidad empresarial se mueve en la certidumbre desde los criterios precisos. El producto tiene que ser este sí, solo sí. Eso no pasa en la educación. En la educación se educa desde la incertidumbre. Uno puede tener 10 estudiantes en el aula de clase con el mismo profesor y el mismo proceso pedagógico y ser capaces de reaccionar o aprender en forma distinta. La calidad empresarial la orienta un gerente, la educativa un rector o un director. En la calidad empresarial existen clientes, en la calidad educativa existen estudiantes. La calidad empresarial se basa en la instrucción y la proyección social, y la educativa en la docencia, la investigación y la proyección social, que son principios hoy en día importantes. Vamos a ir cerrando con lo que tiene que ver con competencias y procesos de acreditación y certificación en el caso colombiano. Estamos diciendo que competencia tiene que ver con excelencia, tiene que ver con calidad, tiene que ver con certificación, tiene que ver con estandarización, tiene que ver con universalización, tiene que ver con localización. ¿Cómo es el proceso de certificación en Colombia desde las propuestas de formación por competencia en las universidades? Tenemos en el caso de los programas, como lo veíamos ayer en un grupo que me acerqué, están los registros calificados de programas, las cuales un programa nuevo quiere entrar en funcionamiento, no lo puede hacer hasta tanto no pase por un proceso de certificación del Ministerio de Educación, en las cuales hay una autoevaluación, no hay autoevaluación porque no existe programa. Se construye un proyecto curricular, se establecen unos principios, una misión, una visión, una fundamentación teórica de la propuesta de formación, sea la nueva licenciatura o una carrera de ingeniería. Se busca un par amigo que lea el documento. Generalmente son pares del Consejo Nacional de Acreditación en Colombia. Se lo contrata uno para que le revise el documento para ver si cumple con los criterios. Se hace una sustentación del programa. Se solicita la visita al ministerio y en esa visita se hace un informe. Ese informe se pasa a una sala del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación en los que participan académicos del país con altas calidades. Estos pasan un informe al ministro y el ministro saca el decreto de aprobación del programa. Está la acreditación de alta calidad de los programas, que de los no lineamientos hoy, en el caso de educación, un programa se acredita a alta calidad a partir de un proceso de autoevaluación, debe tener 4 cortes de graduados, ¿sí? Hace un proceso de autoevaluación, identifica debilidades y fortalezas, construye planes de mejora con el fin de cubrir las debilidades, y esto tiene 10 factores, pasando por profesores, estudiantes, empleadores, las prácticas, la investigación, etcétera, y con eso se hace la visita a los pares. Generalmente, el registro calificado se da por 7 años y la acreditación puede ser de 3, 4, 7 hasta 10 años, la acreditación de programas. Está también la acreditación institucional. Yo creo que todos estos procesos en Latinoamérica son los mismos,
en las cuales la acreditación institucional es la universidad la que solicita la acreditación a partir de unos procesos de autoevaluación, de los 10 factores. También contratan un par que los lea los documentos, que oriente. Estos procesos son participativos por toda la comunidad y la universidad es acreditada o no. Y la acreditación institucional genera grandes ventajas. Uno, la universidad tiene cierta libertad para establecer los precios de las matrículas. Segunda ventaja, sus egresados o graduados tienen mayor accesibilidad al campo laboral. ¿Sí? Entonces, eso tiene como implicaciones la acreditación institucional. ¿Cuáles son las pruebas saber? También en el proceso de formación por competencias en Colombia se aplican unas pruebas saber. ¿Esto qué significa? Le llaman saber pro. Y están las saber 11. La saber 11, ¿qué significa? Todos los estudiantes que terminan el bachillerato presentan una prueba. Esa prueba les permite, sí, y hay unos puntajes, por supuesto. Esas pruebas les permiten el acceso a la universidad, dependiendo del cuartil en el que esté. Hay universidades que tienen sus propias pruebas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, que es una de las universidades más importantes del país, tiene sus propias pruebas. Y la que vale es la prueba de la universidad, más no la prueba del Estado. Están las pruebas Saber Pro, que son las pruebas que presentan todos los profesionales colombianos. Antes de obtener el título, tienen que presentar esta prueba. La Saber Pro. Es decir, un ingeniero civil terminó todas las materias, está paz y salvo con la universidad, tiene que presentar esta prueba del Estado. Y se evalúan las competencias de la carrera. Y estas pruebas estas competencias de la carrera son construidas por todas las universidades que tienen esta carrera. ¿Sí? Entonces, si presenta la prueba y no la pasa, no tiene ningún problema. Por ahora, no son requisitos para la graduación desde el punto de vista de la promoción. Pero si un estudiante no presenta esta prueba, no puede graduarse. Se espera a futuro que si un estudiante presenta las pruebas saber y la reprueba, no le pueden obtener el título. La universidad tiene que cubrir aquellas competencias que todavía son débiles en los estudiantes. Y, por último, a comienzos de año, en Colombia, para la Facultad de Educación surgieron unos nuevos lineamientos. Y esos nuevos lineamientos están soportados, uno, en las prácticas docentes. Anteriormente las prácticas tenían 15 créditos. Hoy en día las prácticas son de 50 créditos. Y toda carrera de educación debe tener entre 155 y 170 créditos. Las prácticas se convirtieron en la columna vertebral de la formación. En este sentido, ¿cómo funcionan las prácticas en la Universidad Minuto de Dios, de la que yo soy decano de la Facultad de Educación? Las prácticas de la universidad en sí. Como la universidad tiene un enfoque social, todos los estudiantes de la universidad tienen que hacer práctica social, que es la práctica que hacen los estudiantes en comunidades, no en instituciones educativas en el caso de educación, no en empresas de ingeniería en el caso de los ingenieros, sino en un barrio, en una comunidad, generalmente comunidades marginales, en las cuales el ingeniero participa en proyectos comunitarios en construcción de casas, el maestro participa en proyectos comunitarios, en escuelas comunitarias, en enseñanza de la música, el arte, etcétera. Porque si este es el sello de la universidad, los estudiantes tienen que hacer este tipo de práctica. Está la práctica social, que es obligatoria, y está la práctica profesional, que se hace en empresas, en el caso de los ingenieros, los contadores, los economistas, los periodistas, y en el caso de los educadores, se hacen en instituciones educativas. También
los nuevos lineamientos en educación proponen el fortalecimiento de la formación epistemológica de la disciplina. Es decir, que un licenciado en lingüística o en humanidades y lengua castellana debe apropiar la lingüística. Un licenciado en educación artística tiene que apropiar las formas de producción de conocimiento del arte. Por eso ya hablamos hoy en día de investigación-creación, que es una forma de entender que en el arte se producen unas competencias distintas y unas formas de investigar distintas. Entonces, ¿cómo es el asunto en la Facultad de Educación? Desde la propuesta de formación por competencia de los maestros. Nosotros tomamos, la universidad construye un perfil institucional para todos sus profesionales. Esos perfiles institucionales para todos los profesionales de la universidad, cada facultad los aterriza a su campo disciplinar específico. Es decir, se construye un perfil de universidad en el cual la universidad dice, todo profesional de la Universidad Minuto de Dios debe graduarse con estas competencias genéricas, universales. Después la facultad dice, todos los, por ejemplo, en el caso de educación, todos los licenciados y licenciadas deben tener estas competencias, que son el resultado de las competencias genéricas de la universidad, pero aterrizadas a la educación. Y también se establece un perfil del licenciado. Allá los licenciados somos los que estudiamos educación. En México los licenciados son los abogados, ¿sí? Acá el licenciado es el que estudia educación. Y esas competencias de la Facultad de Educación bajan a los programas. Y los programas construyen perfiles del licenciado, por ejemplo, en educación infantil y las competencias del licenciado en educación infantil. Y esas competencias bajan después a la propuesta curricular. Entonces aparece una malla curricular, aparecen unos espacios académicos o asignaturas, y cada asignatura se desarrolla a partir de competencias. Competencias cognitivas, competencias valorativas y competencias prácticas. Eso lo abordan algunas universidades, nosotros no. Nosotros construimos competencias integrales. ¿Por qué? Porque no se separa lo cognitivo de lo valorativo y lo axiológico. Porque si la actuación o los desempeños son integrales, uno no podría fracturar las competencias cuando se construyen. En el desempeño se tiene en cuenta si comprende, si lo hace bien y si lo hace con ética. ¿Sí? Entonces, nosotros, toda la formación por competencias en la Facultad de Educación se centra en una frase. Y es que la Facultad de Educación a 2019 será una escuela pertinente en pedagogías e innovaciones sociales en educación. Pertinente desde la respuesta que hay que dar en educación a los diferentes contextos. Pedagogías, porque el pedagogo tiene que tener diferentes competencias, desde las pedagogías clásicas construidas en la academia, como las pedagogías que surgen desde las culturas y comunidades. Y solo es posible abordar las pedagogías y los problemas nuevos en educación en la medida en que hagamos innovación. Y además porque esta es una universidad que le apuesta a innovación, porque solo es posible resolver los problemas sociales emergentes desde la innovación pedagógica y educativa. Yo creería que, para cerrar, me he extendido mucho, ¿cuáles son? Y voy a ubicarme en la formación por competencias de la universidad y cómo nosotros manejamos las alianzas. Acuérdense, competencia tiene que ver con estándar, competencia tiene que ver con movilidad, competencia tiene que ver con diálogo interepistémico, diálogo entre conocimiento universal y el local. Entonces, frente a esos postulados, nosotros en la Facultad de Educación, para fortalecer la movilidad, en nuestro plan estratégico, plan de desarrollo, es decir, perdón, la universidad tiene un plan de desarrollo y las facultades tienen planes estratégicos. Y frente a esos planes estratégicos nos asignan recursos para proyectos tácticos.
Entonces, por ejemplo, en movilidad que hemos hecho, tenemos convenio con la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, tenemos convenio con el Instituto Superior de Artes de La Habana, que tenemos licenciatura en arte y estamos montando una licenciatura en música, tenemos convenio con la Univates del Brasil, tenemos convenios con Canadá, tenemos convenio con Puerto Rico, tenemos convenio con un conjunto de universidades en las cuales nuestros estudiantes hacen movilidad. ¿Cómo es esa movilidad? Con el fin de fortalecer las competencias. Los estudiantes, cuando les falta un semestre para terminar la carrera, ellos vienen construyendo un proyecto de grado. Ese proyecto de grado deriva en un artículo. Cuando van a la movilidad, por ejemplo, a la Universidad de Manuel Fajardo de Santa Clara, llevan su artículo, allá participan en unos seminarios durante 3 semanas, la semana entrante se van inclusive, 40 estudiantes, participan en unos seminarios y esos seminarios están enfocados en los temas relacionados con la disciplina y les permite fortalecer el artículo que están escribiendo a partir de la revisión que hacen los maestros con doctorados en esta universidad, de forma tal que esa movilidad le posibilita al estudiante fortalecer el artículo y el artículo es su trabajo de grado. La experiencia que hemos tenido es que los estudiantes, cuando hacen esta movilidad, por un lado, empiezan a entender el mundo, 2, fortalecen sus competencias y 3, empiezan a entender las otras culturas. Es decir, lo que quiero plantear es que el trabajo por competencia exige movilidad académica y exige transdisciplinariedad. También tenemos movilidad de docentes. Los docentes que participan en la movilidad de los estudiantes están tomando doctorado en estas universidades. Cada vez que van con los estudiantes, 3 semanas, van en junio van un mes, o 2 semanas a veces, y en diciembre van 3 semanas, acompañan a los estudiantes y participan en seminarios del doctorado que están cursando desde el convenio con estas universidades. Por eso es que en los diálogos que hemos tenido estos días, una de las tareas nuestras es, tanto Chile, la Universidad Chilena, la Universidad Mexicana, Colombia y Perú, la idea es firmar una carta de intención y que nosotros podamos elevar un convenio para que haya movilidad de profesores de aquí para allá, de allá para acá, movilidad de estudiantes, podamos hacer investigaciones conjuntas, ¿sí? Podamos organizar eventos académicos conjuntos, podamos escribir artículos conjuntamente, podamos los profesores de las diferentes universidades publicar en las revistas de los otros, que nosotros podamos enviar artículos, ustedes puedan enviar artículos a nuestras revistas. Es decir, lo que quiero plantear es, ya para cerrar, que la formación por competencia implica salirse de la línea de confort y de su propio nicho y ser capaces de interactuar con las diferentes instituciones que existan en el mundo en función de la calidad y la excelencia. Los tiempos son muy cortos. Y yo he hablado, no sé, casi voy para 2 horas. Lo que buscamos en este evento nosotros, los que estamos participando en él como ponentes, no es agotar los temas, es dejar unas inquietudes y dejar muchas preguntas en punta que sean las que dinamicen los procesos de formación por competencia, que más que una exigencia hoy, hemos entendido que permiten concretar la formación y que posibilitan trabajar con los contenidos de los espacios académicos fundamentales, más no cantidad de contenido. El trabajo por competencia exige calidad de contenido más que cantidad, y el trabajo por competencia exige un trabajo transdisciplinar en las cuales nos salgamos de nuestros propios nichos académicos y seamos capaces de dialogar con otros, no solamente al interior de un programa, sino a través también
de los grandes investigadores del mundo. Muchas gracias. Bueno, creo que nadie se ha dormido, ¿verdad? Con exposiciones de esta naturaleza, creo que no hay lugar para sueños. Yo quisiera que me acompañen, no con un aplauso, sino con muchos aplausos para Francisco. Gracias, Francisco, gracias. Él me pidió de manera muy especial que no dijera al momento de presentarles los cargos que él tiene. Y yo he respetado su opinión. En realidad, él es decano de la Facultad de la Universidad de Unimuto. Él es gran investigador que me lo dijo personalmente, no solamente con sus palabras, sino con evidencias que me demostró. Su vida de docente lo pasa investigando. Es investigador principalmente en el área de evaluación de la enseñanza y del aprendizaje. Y creo que tu aporte, Francisco, para la Universidad de San Martín de Porres, concretamente para el Instituto, para la calidad de educación, es valiosísimo. Lo tendremos siempre presente y gracias públicamente, te agradecemos por ese ofrecimiento de la firma de convenios. Él ha traído formularios y diseños para que se concreten firmas de convenio. Él no es de palabras, sino de hechos. Eso también merece un profundo agradecimiento. ¿Me acompañas, Francisco? Vamos a dejarle el estrado a Rocío, si me permites. Ah, sí. Bueno. Hola, Rocío, ¿cómo estás? Adelante, siéntate. Antes de entregarle el espacio a nuestra amiga Rocío Guzmán Flores, o Flores Guzmán, el señor director le va a hacer entrega de un presente que tiene una característica académica. Se trata de un certificado de agradecimiento a Francisco. De modo tal que vamos a pedirle a Flores. Carmencita, ¿puedes traer el certificado que lo tiene Flor? Por favor. Mientras traen el certificado, quiero comentarles para quienes recién han llegado o han llegado después de que había anunciado al inicio algunos detalles, se les ha entregado un folder, una carpeta con 2 documentos que son los resúmenes de la ponencia de Rocío, que servirán para que ustedes puedan analizarlo en el momento de los talleres. Los talleres se van a realizar esta vez en 2 aulas que están simplemente saliendo al frente. Tan luego tengamos el momento de los talleres, pasaremos a 2 aulas y si necesitamos un aula más, también está a disposición nuestra. Esos documentos se añaden a los primeros. Luego, refiriéndonos a nuestros participantes virtuales, les anunciamos que también ellos están recibiendo a través de los correos toda la información y los materiales, incluyendo los videos de las ponencias. Ayer se han distribuido los videos de las ponencias de nuestros 2 amigos, Jaime el chileno, y luego de nuestra amiga María Isabel Klein. Ahora haremos lo mismo. Las diapositivas están a disposición en el momento del break. Pueden ustedes pasar a copiar en sus respectivos UCBs. Y si no lo han traído, pues el sábado, que es mañana, tendrán a su disposición todos esos archivos de los videos. Vamos a entregar a nuestro señor director, el doctor Florentino Mayorín Molina, para que él haga entrega a su vez de este certificado de participación a nuestro ilustre amigo Francisco Perea. Muy buenas tardes. Con la venia de todos ustedes, me permito hacer algo muy especial, pero simbólico.
porque se estaba yendo y en mí quedó algo, porque Francisco de Asís Perea, doctor, nos ha dejado este claustro enriquecido de mucho conocimiento. Ahora sí, el grupo que va a trabajar en la tarde va a tener material, teniendo en cuenta también los siguientes oradores, pero fundamentalmente la reflexión filosófica y pedagógica del doctor Francisco de Asís. No lo escuchamos todos los días, mis estimados colegas. Por eso quise hacer este minuto que ustedes me lo están permitiendo, porque hay que destacar al maestro. Y él es maestro de vocación, de carrera y sobre todo un hombre que lleva los valores en la sangre. Y él sí nos va a hacer ahora en la tarde trabajar en lo que yo le dije. Estamos llenos de información de la tecnología y va a ser aún mayor, dije el día de ayer, esa información. Acordemos que hemos hecho coro en la biblioteca, hemos llenado papelito y nos han dado un libro atrasado, 50 años atrasado de conocimiento. Eso no es así ahora. El rol del profesor cambió totalmente. Ahora el más importante de los sujetos de la educación es el estudiante, el aprendizaje. Y nosotros tenemos que cambiar 360 grados en nuestra conducción porque esa información tendrá que construirse nuevamente y reconstruirse en conocimiento científico. Pero eso no es nada. El rol del docente será ahora trabajar con el cerebro. Y ahí está nuestro trabajo, que no es fácil. Y le tomé la palabra de la incertidumbre, de la complejidad que yo retomo a Morín, gran filósofo contemporáneo, de la gran complejidad, como muchos otros filósofos. Por eso le digo a ustedes, nos ha hecho reflexionar cada punto, no me lo he perdido de comienzo, y me felicito. Y para mí, para esta universidad que la queremos tanto, un honor no solamente darle esta distinción, sino que voy a pedirles a ustedes con toda emoción de maestros universitarios, y en primer lugar, ponernos de pie para darle un aplauso en reconocimiento a la competencia y competitividad profesional de Francisco de Asís. Y el segundo aplauso, que lo van a hacer con mucha emoción, porque hemos cantado, hemos acompañado a cantar el himno de Colombia. Y en realidad ayer fue de Chile. Y todos esos himnos, consecuencias de la gloriosa participación de los patriotas, en realidad es esencia valorativa. Por eso cuando él habló que se siente feliz por la paz en Colombia, vamos a dar un efusivo aplauso por la paz en Colombia y también en América Latina, para ser nuevamente países verdaderamente hermanos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su bondad. Y siempre estaré dispuesto a apoyarles y aprender también de ustedes cuando lo requieran. Me siento emocionado en forma importante por este honor que ustedes me brindan. Muchas gracias, doctor.